Muy buenas tardes, amigos y amigas. Así de esta manera, seguimos en el desarrollo secuencial del curso Derecho Penal 3, Delitos contra el Patrimonio. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema, la lección 5, el delito de apropiación ilícita. Para efectos de desarrollar el presente tema, tengo a bien presentarme. Mi nombre es Jorge Paul Arce Sanz. Se entiende por apropiación ilícita cuando el agente realiza actos de disposición o un uso determinado sobre un bien mueble que ha recibido de manera lícita por un título que no le da derecho a ello, incorporando a su patrimonio ya sea el bien del que se ve privado el propietario, ya sea el valor incorporado a él, el valor inherente al bien mismo en virtud de la naturaleza y función del objeto en cuestión, a lo que se agrega el hecho que el ilícito materia de imputación es eminentemente doloso, es decir, conocimiento más voluntad. El animus doloso, el querer hacer las cosas con conocimiento y con voluntad. Por lo que el agente debe de conocer y querer apropiarse de algo que no es suyo, requiriéndose además un elemento subjetivo al tipo, cuál es el tipo de lucro que comprende la intención de apoderarse de un bien y la de obtener un provecho o la de obtener un beneficio. Cuando nosotros hablamos del delito de apropiación ilícita, hemos de entender que este delito se desarrolla cuando el agente se apropia específicamente de bienes que no le son suyos, de bienes que de buenas a primeras corresponden específicamente a un valor de patrimonio, como lo hemos entendido en anteriores clases, y que de alguna u otra manera da una distinción especial respecto al patrimonio, porque el agente activo se quiere apoderar de un bien que no le pertenece, que no es suyo, que no está dentro de su espectro de posesión. Entonces decimos que la distinción entre el delito de hurto y el de apropiación ilícita se basa en que en este último delito, es decir, en el delito de apropiación ilícita, el sujeto activo tiene en su poder el bien legítimamente, mientras que en el delito de hurto el sujeto activo se limita a sustraerlo, es decir, genera un estadio de desposesión de un bien total o parcialmente ajeno. Ya generó ese estadio de desposesión de un bien total o parcialmente ajeno, y en estas condiciones le entrega a otro sujeto. La descripción legal de este delito de apropiación ilícita es precisamente el hecho en el que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero, un valor que ha recibido en depósito, un valor que ha recibido en comisión, un valor que ha recibido en administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado, ya que haciendo todo esto será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si el agente obra en calidad de curador, de tutor, de albacea, de síndico, de depositario judicial o en el ejercicio de una profesión, de una industria, para el cual tiene el título o la autorización oficial, la pena será privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufran las consecuencias de desastres u otros similares, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 10 años. El bien jurídico que se protege en este tipo de delitos es el patrimonio,
pero más propiamente la propiedad. En el caso de bienes fungibles, generalmente el dinero se protege además en un derecho de crédito. La tipicidad objetiva dentro del presente delito se desarrolla desde una comisión desarrollada por un sujeto activo en contra de un sujeto pasivo. Es decir, el sujeto activo puede ser cualquier persona que tenga alguna determinada vinculación jurídica con el sujeto pasivo. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, ya sea física o ya sea jurídica. La tipicidad subjetiva para este delito consiste en que el sujeto o agente actúa con dolo, es decir, con conocimiento y con voluntad de querer hacer o de querer desarrollar este delito. Los grados de consumación de este delito se perpetran de la siguiente manera. La consumación tendrá lugar cuando se haya producido la apropiación de un bien mueble total o parcialmente ajeno. La tentativa, sin embargo, es de difícil producción dentro de la práctica. Si bien teóricamente puede pensarse partiendo del hecho de que para apropiarse es preciso un acto de disposición del sujeto. Debemos indicar que como todo delito, también se genera este delito mediante agravantes. Y hemos de hablar de estas agravantes cuando sin lugar a dudas pensamos que si el agente obra en calidad de curador, de tutor, de albacea, de síndico, de depositario judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o autorización oficial, se justifica la existencia de este agravante que ya lo hemos mencionado precedentemente, en base al hecho de que el agente, al mismo tiempo que con su conducta lesiona el patrimonio particular del sujeto pasivo, defrauda además la confianza depositada por el Estado en su persona. ¿Y por qué hablamos del Estado que deposita la confianza? Porque, ojo, para ser albacea, para ser tutor, para ser curador, para ser síndico o depositario, principalmente hay figuras especiales de las que habla y comenta el Código Civil y de las que dentro del Código Civil se protegen con una teoría especial de protección por parte del Estado. Cuando la gente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren la consecuencia de desastres u otros similares, el sentido de esta agravante ha de encontrarse en el hecho de que la gente se aprovecha de los padecimientos que sufre un pequeño grupo de personas o que sufre todo el grupo de personas, debido principalmente a un desastre natural, debido a un similar y pudiendo incluso poner en peligro la vida y la salud de todo este grupo de personas. ¿Por qué? Porque precisamente ese desastre natural los ha puesto en peligro. La pena he de entenderse con el hecho de que se castiga con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años, y según la agravante que concurra, se establecen 2 penas distintas. Si concurre la primera agravante mencionada precedentemente, la pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 6 años. Y si es que hablamos de la segunda agravante, la sanción o la pena a imponerse o la pena probable a imponerse será privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 10 años. Entendemos también dentro de este contexto la sustracción de un bien propio, estimada y estipulada en el artículo 191 del Código Penal, expresando que el propietario de un bien mueble que lo sustrae de quien lo tenga legítimamente en su poder con perjuicio de éste o de un tercero, será reprimido con pena privativa de libertad
no mayor de 4 años. Es decir, que pese a que tú puedas ser propietario de un bien mueble y lo sustraes de quien lo tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de este o de un tercero, será reprimido con pena privativa de libertad. En la sustracción del bien propio hemos de entender que la tipicidad subjetiva y la tipicidad objetiva han de entenderse como cuestiones preliminares como para poder entender este delito. Y así tenemos la tipicidad objetiva que recae sobre un sujeto activo que es el propietario del bien mueble, quien deberá encontrarse privado de la posesión de su bien. Pero no se incluyen los copropietarios, ya que la conducta de estos es acogida bajo el delito de hurto, como conforme lo establece el artículo 185 del Código Penal, que establece que quien se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno será sometido a pena privativa de libertad. En la sustracción del bien propio también hemos de entender que si tenemos una tipicidad objetiva sustentada en precisamente lo que he referido hace breves instantes, también hemos de entender que se tiene una tipicidad subjetiva. Y para que exista una tipicidad subjetiva se requiere del elemento dolo, es decir, del conocimiento más la voluntad, es decir, conocer y querer sustraer el bien propio. A diferencia del hurto, no se exige un elemento subjetivo del tipo, es decir, el ánimo de lucro que se establece en el delito de hurto, sino solamente querer, conocer y saber con plena voluntad, es decir, con esos elementos de discernimiento, intención y libertad, sustraer el bien propio. La sustracción del bien propio tiene una pena que se establece en una pena privativa de libertad no mayor de 4 años. Si ya entendemos ello, hemos de entender también que existe apropiación de hallazgos, que como conforme lo describe el artículo 192 del Código Penal, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con limitación de días libres de 10 a 20 jornadas quien realiza cualquiera de las acciones siguientes. 1. Se apropia de un bien que se encuentra perdido o de un tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las normas establecidas dentro del Código Civil. 2. Cuando se apropia de un bien jurídico ajeno, en cuya tenencia haya entrado a consecuencia de un error, de un caso fortuito o por cualquier otro motivo independiente de la voluntad. La apropiación de hallazgos tiene un bien jurídico protegido. Recuerden que el derecho penal habla del principio de lesividad, es decir, la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Y lo que protege para llegar a ese ius puniendi son bienes jurídicos. En este delito de apropiación de hallazgos, el bien jurídico que se protege es el patrimonio, específicamente la propiedad. Esta apropiación de hallazgos también tiene una tipicidad objetiva, y en el hecho de la tipicidad objetiva hemos de hablar del sujeto activo y del sujeto pasivo. El sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo también tiene que ser cualquier persona, ya sea natural o ya sea jurídica. La tipicidad subjetiva recae en el elemento dolo, es decir, conocimiento más voluntad. Los grados de desarrollo del delito se van a configurar desde la tentativa hasta su consumación. El delito en ambos comportamientos se consuma con la apropiación del bien mueble, total o parcialmente ajeno. Aunque en la práctica debemos de indicar que resulta difícil determinar ese momento respecto del primer comportamiento. No obstante, se requiere el incumplimiento de las normas
civiles correspondientes para su consumación. En este delito de apropiación de hallazgos, la pena a imponerse es una pena privativa de libertad no mayor de 2 años, con la limitación de días libres de 10 a 20 jornadas. Si hemos entendido que existe la apropiación de hallazgos, también debemos de entender que existe la apropiación de prendas. Te dejo en prenda este elemento, pero no obstante, después de haberlo dejado en prenda, yo me apropio de la prenda. Ah, perfecto, pero si son figuras especificadas dentro del Código Civil, no obstante, esas figuras especificadas dentro del Código Civil también merecen un resguardo por parte del derecho penal. Y acá tenemos el hecho de que hay apropiación de prenda. Cuando describimos la apropiación de prenda, hemos de entender que el artículo 193 del Código Penal establece el hecho de que el que vende la prenda constituida en su favor o se apropia o dispone de ella sin observar las formalidades legales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Existe un bien jurídico protegido que es específicamente el patrimonio y más aún la propiedad. La prenda consiste en la entrega que hace el deudor o un tercero al acreedor de un bien mueble o crédito como garantía del cumplimiento de la obligación contraída y se perfecciona con la entrega del bien. Necesito dinero, ¿te puedo dejar mi celular en prenda? Necesito dinero, ¿te puedo dejar mi laptop en prenda? Necesito dinero, ¿te puedo dejar este reloj de oro en prenda? Pero no obstante haber dejado en prenda, hay una apropiación de ese tercero a quien se dejó en prenda de ese bien. Entramos entonces a una tipicidad objetiva, manifestando que existe un sujeto activo y que existe un sujeto pasivo. El sujeto activo dentro de la tipicidad objetiva de este delito no puede ser cualquier persona al exigir la redacción normativa la calidad de acreedor prendario para ser considerado autor, siendo un delito especial propio. Quien recibió un bien ajeno para mantenerlo en su poder como garantía del cumplimiento del crédito existente a su favor. Y el sujeto pasivo, de igual forma, no puede ser cualquier persona, tiene que serlo el deudor, el prendario, el propietario del depósito del bien mueble que ha dejado en su poder a fin de garantizar con la entrega el pago de su obligación. Te dejaré en prenda este celular, te lo pago el día de pasado mañana y no obstante a haberlo entregado, esa tercera persona dispone del bien como le da la gana. La tipicidad objetiva o la modalidad típica de la consumación de este delito se va a desarrollar en el comportamiento desarrollado por el agente, que consiste en vender, apropiarse, disponer de la prenda sin observar las formalidades legales. Y todos estos casos pueden subsumirse en un acto de disposición por parte del sujeto activo en contra de las correspondientes disposiciones. La tipicidad subjetiva recae en el comportamiento que toma lugar en este articulado, ya que solo es reprimible a título de dolo, es decir, con conciencia y voluntad de realización típica, y con cuya condición el autor dirige su conducta a la apropiación de un bien mueble total o parcialmente ajeno que lo tiene en su custodia en mérito a una garantía prendaria, ora enajenándolo, ora disponiendo de aquel, a sabiendas que está infringiendo los procedimientos estatuidos en la ley de esta materia. Los grados de desarrollo de este delito se propagan principalmente en una tentativa
que podrá admitirse cuando por diversos motivos el autor no logre enajenarse de ese bien, y su consumación está comprendida en el artículo 193, ya que esta consumación se desarrolla bajo el ítem de que adquiere perfección delictiva cuando el agente logra vender el bien. Es decir, se perfecciona cuando existe un acuerdo de voluntades con un tercero o cuando se materializan actos concretos de enajenación. La penalidad establecida para este delito se establece en una comisión de delito con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años. Y es así que, entendiendo todo ello, hemos de haber comprendido una lección más en el delito de apropiación ilícita. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por haber estado conmigo en esta lección número 5. Muchas gracias.